Hola, hoy nos toca hacer un análisis general de la recomendación 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que tenemos que informar cuáles fueron los hechos. Bien, pues en la mañana del 23 de diciembre de 2015, en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y Puerto de Veracruz, se llevaron a cabo diversas manifestaciones y movilizaciones frente a las oficinas de los gobiernos estatal y municipales, a cargo de personas pensionadas que manifestaron que no se les había dado pago oportuno de sus pensiones y la entrega de cheques sin fondos por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. En Jalapa, elementos de Secretaría de Seguridad Pública desalojaron de forma violenta a los manifestantes utilizando bastones y toletes, agrediendo además a periodistas, varios de ellos que resultaron lesionados. ¿Cuáles fueron las evidencias que utilizó la CNDH para este caso? Pues bien, los hechos del 23 de diciembre de 2015, la CNDH contó con notas periodísticas, videos de YouTube, actas circunstanciadas y evidencias fotográficas, certificados médicos, un total de 21, opiniones psicológicas, 16 en total, informes públicos que incluyeron los del órgano de fiscalización, especialmente del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2015 y 2016 en su fase de comprobación, oficios y documentos diversos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas, del Instituto de Pensiones y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. ¿Qué evidencias proporcionó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz? Recordemos que ahí se inició la queja y después la Comisión Nacional de Derechos Humanos detentó el estudio del caso. En esta circunstancia, la Comisión Estatal proporcionó el oficio DAM 2193 de 2015, consistente en 18 escritos de quejas de personas adultas mayores y fotografías y 2 videos del oficio DAM 0076-2016. Anexó comparecencias y escritos de queja relativo a la falta de pago oportuno de las pensiones y del desalojo del uso de la fuerza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en la plaza de Lerdo en Jalapa. Oficio DAM 098-2016, anexo del escrito de queja y copias de documentos relacionados con la aceptación de medidas precautorias o cautelares solicitadas, así como el oficio DAM 0168 que anexó escritos de queja. También el oficio DAM 0268-2016 que contenía escritos de queja 2, quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos derivadas del pago oportuno de sus pensiones. Del oficio DAM 0319-2016 anexó un escrito de queja que refirió igual presuntas violaciones a los derechos humanos derivados de la falta de pago oportuno de pensiones. Un escrito de queja de 7 de marzo de 2016 suscrito por 695 personas, señalando la falta de pago oportuno de prestaciones de seguridad social y los expedientes de queja 264 y acumulados contenidos en la emisión de la recomendación 16-2016, así como el oficio DAM 1196-2016 que tiene el informe sobre el expediente de queja DAM 264-2016, en la que se anexaron todos los documentos relacionados con el pago de prestaciones sociales mediante cheque y la emisión de una circular para tomar medidas cautelares en favor de las personas adultas mayores. Estas evidencias resultaron fundamentales, evidentemente, para documentar las violaciones a los derechos humanos y apoyar la investigación de la CNDH. Respecto a qué evidencias recabó el gobierno del estado de Veracruz, bueno, el gobierno del estado de Veracruz recabó el oficio SGDGJ 389109-2017 del 1 de septiembre
y anexó informes del Instituto de Pensiones, así como de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública. Otro oficio, 837, en el que indicó que no existía evidencia de que se hubiera iniciado una investigación relacionada con los retrasos en los pagos de pensiones y aguinaldos que derivaron de los hechos ocurridos el 22 y 23 de diciembre de 2015. Otro oficio de terminación 818, en el que informó sobre el expediente de investigación administrativa con motivo del operativo Jalapa. Otro oficio 636, en donde la Contraloría General rindió informes sobre los hechos del 23 de diciembre de 2015. ¿Qué evidencias recabó el Instituto de Pensiones de Veracruz? El Instituto de Pensiones recabó el oficio SJ0124 de 2016, en el que informó las fechas en que se hicieron los depósitos en diciembre de 2015 y la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas en relación con la transferencia de recursos para que el Instituto de Pensiones cumpliera con sus obligaciones. Oficio 486, en el que informó la relación de pagos y el monto de los mismos pendientes de pago a 3 de julio de 2017. Oficio 1232 del 8 de noviembre, en el que se informó el monto del depósito que se realizó a las instituciones bancarias y el pago de la pensión correspondiente, para que éste fuera transferido a cada una de las personas beneficiarias mediante el depósito o la entrega de un cheque. Las evidencias que recabó la Secretaría de Finanzas de Veracruz, pues resulta increíble porque la Secretaría de Finanzas no encontró evidencia suficiente para responsabilizar a ningún servidor público por la falta de pago oportuno de las prestaciones de seguridad social a los pensionados. Sin embargo, pues, mencionó que se inició un procedimiento disciplinario administrativo en contra de un servidor público identificado como AR16 y solicitó información específica sobre acciones de cumplimiento de medidas cautelares, pero no tuvo una respuesta favorable. Respecto a las evidencias que recabó la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, incluyen oficios y actas circunstanciadas relacionadas con el desalojo de manifestantes en Jalapa, donde se documentaron acciones de sus agentes. Se registraron testimonios de personas agraviadas que afirmaron haber recibido descargas eléctricas y agresiones físicas por parte de los agentes. Además, se recopilaron videos y fotografías que documentaron el operativo de desalojo y las condiciones de indefensión de los manifestantes. ¿Qué evidencia recabó la Fiscalía General? Bueno, la Fiscalía General recabó evidencias que incluyen el acta circunstanciada respecto a los hechos del 23 de diciembre de 2015, la valoración de datos de prueba que resultaron no idóneos para elevar a carpeta de investigación. Informó que solo se había recibido una denuncia relacionada con abuso de autoridad y que no existían registros de otras investigaciones sobre servidores públicos involucrados, y destacó la falta de colaboración de la Fiscalía para el acceso a los expedientes solicitados por la Comisión Nacional. ¿Qué evidencia recabó la Contraloría General? Bueno, la Contraloría incluyó informes sobre la falta del inicio de investigaciones relacionadas con los retrasos en los pagos de pensiones y aguinaldos. También documentó posibles emisiones por parte de servidores públicos del Instituto de Pensiones y la Secretaría de Finanzas, además de que remitieron constancias para revisar la conducta del extitular del órgano interno de control. Respecto a la situación jurídica del caso concreto, bueno, pues consistió en la apertura de la carpeta de investigación por la denuncia presentada, que fue remitida a la Fiscalía Novena especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción. Se registró una segunda carpeta de investigación el 1 de diciembre de 2016, en el que se encontraba la integración según el informe de abril de 2018. Se mencionó la falta de elementos suficientes para avanzar en el proceso penal y la necesidad de subsanar lagunas legales en la integración de averiguaciones previas. ¿En qué consistieron precisamente las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron?
Las observaciones realizadas en el caso incluyeron la falta de diligencia en la investigación de los hechos, omisiones en la supervisión de los procedimientos y el uso indebido de la fuerza pública por parte de servidores públicos. Se concretaron violaciones a los derechos humanos como el abuso de autoridad, la inadecuada procuración de justicia, misma que resultó en la impunidad de los hechos denunciados. Además, se evidenció la falta de protección a la integridad física de los manifestantes y la deficiencia en la documentación de las lesiones sufridas. ¿Cuáles fueron las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados en el caso? Bueno, incurrieron en responsabilidades administrativas y penales por omisiones en la integración de la carpeta de investigación y la falta de seguimiento a las denuncias presentadas por servidores públicos que se establecen como AR19, 20, 21 y 22, los que fueron señalados por no dar continuidad a las investigaciones y por no supervisar adecuadamente las acciones de sus subordinados. Además, se identificó a mandos superiores como AR12, 13 y 14 por haber instruido los operativos sin garantizar el respeto a los derechos humanos de los manifestantes. La reparación del daño consistió en medidas integrales que incluyeron atención médica y psicológica para las víctimas, así como la inscripción de los afectados en el Registro Estatal de Víctimas, estableciéndose la obligación de las autoridades como la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Pensiones de colaborar en la denuncia penal contra los servidores públicos responsables de las violaciones a derechos humanos. Además, se contemplaron medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición para garantizar el derecho de las víctimas a que se le repare por el daño sufrido. Finalmente, respecto a las recomendaciones que se emitieron en torno al caso, pues incluyeron la integración y determinación del acta circunstanciada, la carpeta de investigación para establecer la responsabilidad penal de los servidores públicos. Se solicitó a las autoridades que implementaran acciones para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales. Además, se recomendó la emisión de circulares para instruir a los responsables sobre las medidas cautelares y la atención a las víctimas afectadas. El total de las recomendaciones consistió en 6. La primera, pues evidentemente, que en un plazo no mayor a 3 meses se aceptara la recomendación. La segunda, la colaboración de la comisión y la queja presentada ante la Contraloría. La tercera, que se colaborara ampliamente en esta comisión en la denuncia ante la Fiscalía General en contra de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los hechos violentos y las constancias que acreditaran su cumplimiento. Que la Secretaría de Finanzas, como cuarta, transfiriera al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables y suficientes para que se entregaran las pensiones a las personas en tiempo y forma. La quinta, que en un plazo no mayor a 6 meses se impartiera a los servidores públicos, todos, capacitación en materia de derechos humanos en los que abordaran atinentes a las personas adultas mayores, etc. Finalmente, que designaran a un servidor público de alto nivel que fungiera como enlace de la Comisión Nacional para dar seguimiento y cumplimiento a la recomendación y notificarla al organismo nacional. Esto fue el resultante de la recomendación 32-2018. Sin embargo, tal y como lo comenté, pues mientras no exista un tipo penal en el que se determine que la falta o incumplimiento de las recomendaciones emitidas por las comisiones estatales o la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea un delito en el que incurran los diversos servidores públicos, pues realmente no va a pasar absolutamente nada. Comenté también que desde mi perspectiva esta falta de pago de pensiones durante meses y en algunos casos por años, pues es equiparable, atendiendo que existe un mínimo vital de subsistencia, es equiparable dentro de mi perspectiva
a un homicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Pues porque los deja sin recursos para sobrevivir, a gente adulta, muchos de ellos que no tenían quien los apoyara económicamente, cómo subsistir, se endeudaron, tuvieron diversos problemas, algunos me imagino que pues han de haber sido sometidos a esta clase de tortura, en fin. Recordemos que mientras se le llame violaciones a los derechos humanos y no delitos cometidos por los servidores públicos, pues vamos a seguir teniendo esta clase de problemas en nuestro sistema jurídico, resultando importante siempre entender que pues es un proceso de catarsis. Francamente, las recomendaciones expedidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales, porque la inmensa mayoría pues no se llega a la justicia. Muchas gracias.